Hola, muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Jorge Adrián Garduño Medina y soy el profesor a cargo de impartir la asignatura Fundamentos de Programación. Bien, en esta primera parte de videos les voy a hablar de la parte introductoria que conlleva al desarrollo de programas o aplicaciones. Prácticamente voy a hablar de estas herramientas de apoyo que les servirán para el desarrollo lógico o aspectos lógicos que conllevan al desarrollo de un programa. En este primer video les voy a hablar de lo que es el sistema de procesamiento de la información. Y bueno, para esto ya tengo preparado las siguientes diapositivas que voy a leer y a explicar. Comenzamos. Sistema de procesamiento de la información. Es un diagrama a bloques compuesto por tres secciones, los cuales se emplean para definir los aspectos lógicos que conllevan al desarrollo de un proceso, ya sea de tipo matemático, social, laboral, etc. Bien, cuando uno empieza a trabajar para el desarrollo de un programa, debemos considerar cuáles son las necesidades que conllevan al desarrollo de este programa. Prácticamente partimos de que tenemos un problema. Y bueno, para poder dar solución a este problema mediante un programa, debemos entender perfectamente el problema. Uno de los sistemas que nos permite definir estos aspectos lógicos que conllevan a entender el problema se basa precisamente en definir el sistema de procesamiento de la información. Este sistema está compuesto por tres bloques, que es definir los datos de entrada, el proceso que va a tener nuestro sistema a partir de los datos de entrada y finalmente para obtener nuestra salida. Como bien se menciona, el sistema de procesamiento de la información es, digamos, un bosquejo que nos va a ayudar a definir estos tres elementos para entender el problema, ya sea de tipo matemático, social o laboral. En la parte de abajo tengo diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, uno de tipo matemático, que sería un programa, si así lo quisiéramos, un programa para calcular el área de un círculo. O uno de tipo cotidiano, social. Digamos, un programa así que nos ayude a conducir un vehículo. O cuál sería el programa o sistema de procesamiento de la información que nos ayude a desarrollar o a crear una salsa verde. O cuál sería el sistema de procesamiento de la información que conlleve a encender un foco. O cuál es el sistema de procesamiento de información que nos ayude a generar una fotocopia. Bien, si tomamos en cuenta estos tres bloques de nuestro sistema de procesamiento de información, en cada uno de estos problemas tenemos que partir por definir nuestros datos de entrada. Los datos de entrada es la información mínima requerida para poder desarrollar nuestro proceso. En este caso, si hablamos del cálculo del área de un círculo, ¿yo qué necesito como dato de entrada para poder obtener el área? En este caso nosotros observamos la expresión. El valor de pi no es un dato que tengamos que solicitarle al usuario, puesto que saben ustedes que el valor de pi es una constante ya definida. Y bueno, el otro punto sería el valor del radio. Este valor del radio es una variable totalmente dependiente del área. Entonces, la variable independiente, es el radio. Por lo tanto, el usuario tiene que ingresar el valor del radio para yo conocer o calcular en este caso su área. Por lo tanto, los datos de entrada definidos para este problema sería 1 y es el valor del radio. El procedimiento consiste precisamente en desarrollar este proceso matemático y asignar el resultado a variable A. Finalmente, en la salida voy a tener como dato de salida un solo valor, que precisamente es el valor de A. De esta manera yo he definido mi sistema de procesamiento de la información para poder emplearlo en el cálculo del área de un círculo.
Otro ejemplo, bueno, vamos a suponer el sistema de procesamiento de información para encender un foco. Como datos de entrada, yo puedo tener una cantidad de elementos mínima o máximas dependiendo de las necesidades que uno plantee para encender el foco. Por ejemplo, la cantidad mínima sería tener al menos un foco en la entrada. Mi primer elemento es tener el foco. El segundo elemento, un par de cables. Y por último, la toma de corriente. Entonces, esos serían los elementos mínimos. Claro que si ustedes quieren hacer este sistema más sofisticado, tendrían que incluir a lo mejor un interruptor, tendrían que incluir a lo mejor un fusible o algunos otros elementos que conlleven al encendido del foco. Basado en eso, el procesamiento que yo debo de tomar en cuenta, basado en los datos de entrada, sería interconectar todos los elementos para finalmente tener a la salida el foco encendido. Bien, de esta manera nosotros desarrollamos sistemas de procesamiento de la información para poder identificar nuestros datos de entrada, cuáles van a ser nuestros procedimientos y finalmente la salida, lo que esperamos como resultado final. Bajo este contexto, se puede decir que existen problemas de tipo estáticos y de tipo dinámicos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Un problema de tipo estático es aquel que no presenta cambios en el desarrollo o procedimiento. Un ejemplo, soluciona la ecuación de primer grado con una incógnita. En este caso, pues si yo quiero hacer un programa que me dé solución a mi ecuación de primer grado con una incógnita, pues entonces partimos inicialmente de construir nuestro sistema de procesamiento de la información. Lo que yo espero como resultado es el cálculo de x. Por lo tanto, de manera automática definimos nuestra salida y ese bloque, en este bloque definimos que la salida es el valor de x. Para obtener el valor de x yo necesito conocer obligadamente el valor de a, b y c. Entonces de esta manera defino que mis datos de entrada son a, b y c. Finalmente el proceso no es más que elaborar el despeje que conlleve al cálculo de x y aquí está definido. Bien, este tipo de problemas son estáticos porque yo no requiero de más elementos para conocer el valor de x. No necesito más que 3 datos, no 2, no 1, 3. Tampoco requiero de más 4 o 5. Con 3 elementos es más que suficiente. Entonces, de la forma que ustedes lo vean, finalmente la cantidad de datos mínima necesaria son 3. En lo que sí puede cambiar es en la parte de los procesos. Muchas de las veces, por no desarrollar o no utilizar adecuadamente la sintaxis o las prioridades para el desarrollo de ciertas operaciones aritméticas, cometen, no es un error, sino de alguna manera cometen este tipo de acciones que conlleva desarrollar subprocesos. En este caso, el subproceso es hacer la diferencia c menos b y asignarlo a una nueva variable. Y a esta nueva variable la implicamos en la asignación de x dividiéndola entre el valor de a. Finalmente, este procedimiento es esto. Lo que es incorrecto es precisamente desarrollar subprocesos para evitar este tipo de sintaxis. Entonces es incorrecto de alguna manera hacer esto. ¿Por qué? Porque la asignación de un subproceso conlleva la declaración de una nueva variable. Y declarar una nueva variable para nuestros programas implica reservar memoria. La reserva de memoria innecesaria finalmente hace que nuestras aplicaciones se vuelvan más pesadas. Y eso es lo que debemos de evitar a toda costa. Bien, finalmente una vez que definimos el proceso, pues obtenemos nuestro dato de salida que es el valor de x. Entonces tomen en cuenta que este es un ejemplo de un problema estático que no presenta variantes en sus datos de entrada, aunque bueno, en los procesos puede ser totalmente absurdo desarrollar subprocesos que conlleven al resultado final. Pasemos a la siguiente diapositiva. Este sería un segundo ejemplo de un problema estático.
Por ejemplo, se nos pide en este caso obtener el sistema de procesamiento de información para calcular el porcentaje de hombres y mujeres que se encuentran en un salón. Bien, no hay más definición que el propio enunciado. No se nos proporcionan ecuaciones porque partimos de que tenemos conocimientos previos para poder calcular un porcentaje de hombres y mujeres. En este caso, sabemos que para obtener este porcentaje de hombres y mujeres debemos emplear la regla de 3, obtener el total de personas y a partir de eso, empleando regla de 3, calcular un porcentaje en hombres y calcular el porcentaje en mujeres. Es otro ejemplo de un problema estático porque entonces para el bloque de entrada, ¿qué necesito yo? Únicamente conocer la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Una vez que conozco la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres, paso al segundo bloque que es mi procesamiento y defino por regla de 3 el, el cálculo del porcentaje de hombres y posteriormente el cálculo de porcentaje en mujeres. En el caso del porcentaje en hombres, voy a tomar la cantidad de hombres, multiplicarlo por 100 y dividirlo entre el total de personas. El total de personas no es más que la suma de hombres más mujeres. Este mismo procedimiento lo voy a desarrollar para el cálculo del porcentaje en mujeres y mi regla de 3 quedaría ahora la cantidad de mujeres por 100 dividido entre el total de personas, que es la suma de H más M. Una vez que he desarrollado este proceso, a la salida yo necesito mostrar dos datos, que es el porcentaje en hombres y el porcentaje en mujeres. Bien, veamos otras variantes, cosas que a lo mejor no deberían de hacerse, pero que suelen desarrollarse cuando no se tiene cierta experiencia. Un ejemplo muy común para este tipo de problemas. Supongan ustedes que van a desarrollar este programa para calcular el porcentaje de hombres y mujeres. ¿Qué le van a pedir al usuario? Lo mínimo necesario es al menos conocer el número de hombres y el número de mujeres y a partir de esto obtener el total. Sin embargo, muchos no asimilan este hecho y terminan por hacer esto. Pedir el número de hombres, el número de mujeres y después al mismo usuario le piden el total de personas. Cuando ustedes hacen esto le dificultan la vida al usuario. Se supone que un programa es para facilitarle al usuario el desarrollo de ciertos cálculos. Cuando ustedes le piden la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres y posteriormente el número de personas, ya le dificultan aquí ustedes el procedimiento, porque ahora el usuario tiene que hacer la suma de hombres y mujeres. Por lo tanto, bueno, está mal de alguna forma tener este dato a la entrada. Bien, sabemos que al final el total es la suma de estos dos elementos. Bien, suponiendo que ustedes hacen esto, en sus procesos van a considerar que el porcentaje de hombres es el número de hombres por 100 entre el total y el porcentaje en mujeres es el valor de M por 100 entre el total. Previo, ustedes tendrían que haber desarrollado un subproceso donde van a indicar que el valor de T es igual a la suma de H más M. Entonces estarían agregando un proceso más para poder desarrollar estos dos procesos que son los de mi interés. Y finalmente, bueno, ya para concluir su programa, imprimen el porcentaje de hombres, el porcentaje de mujeres y luego todavía va de pilón imprimir el total de personas. Bien, finalmente tampoco les piden imprimir el total de personas. Si fuese una necesidad desde el principio de su programa, también podrían obtener el total sumando H más M y mostrarlo, imprimirlo en pantalla. Entonces vean ustedes que este tipo de cosas conllevan a desarrollar el programa, pero basado en cierta complicación que le van a dar al usuario. Entonces no es que esté mal, va a funcionar su programa, pero le estarían dificultando al usuario el uso de su aplicación. Bien, otro aspecto es precisamente la dependencia. Desarrollar procesos que marquen dependencias. Un proceso depende de otro. Este sería el ejemplo.
por ejemplo aquí, el cálculo del porcentaje de hombres es igual al número de hombres por 100 entre el total, y el total es la suma de H más M. Cuando yo hago el cálculo del porcentaje de hombres, automáticamente puedo definir el porcentaje en mujeres, sabiendo que el total es el 100 menos el porcentaje de hombres. Entonces, si ustedes observan, este proceso es más corto que haber empleado la regla de 3. Sin embargo, hay una dependencia. El porcentaje de hombres depende directamente del el porcentaje de mujeres depende directamente del porcentaje de hombres, lo cual quiere decir que en este desarrollo de procesos yo primero tendría que desarrollar el cálculo del porcentaje de hombres para posteriormente calcular el porcentaje en mujeres, no al revés. Yo no podría calcular primero el porcentaje de mujeres y después el porcentaje en hombres, porque esto ya sería un cálculo erróneo. Entonces, en este aspecto hay una dependencia. También tomen en cuenta que si el porcentaje en hombres está mal calculado, automáticamente el porcentaje en mujeres también estaría mal calculado. Entonces, son formas de desarrollar los procedimientos y que sin embargo ustedes deben de considerar cuál es la mejor opción. En el primer caso, pues el cálculo de porcentajes de hombres y el cálculo de porcentaje en mujeres depende directamente de los datos de entrada. O sea que lo único que puede hacer que esto esté mal es que no apliquen correctamente su regla de 3 o que los datos de entrada no sean capturados adecuadamente. De ahí, bueno, no hay otra situación. Si lo hacen ustedes por dependencia, existen circunstancias donde el error se dé a partir de la ecuación de dependencia, del cual depende el porcentaje de mujeres, o los datos de entrada. Entonces hay más posibilidades de cometer un error en los cálculos cuando se marca este tipo de dependencia. Tengan mucho cuidado y ustedes elijan cuál es su mejor opción a la hora de desarrollar estos procedimientos. Pasemos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva nos piden hacer una salsa verde. Tomen en cuenta que ahora este es un ejemplo de un problema dinámico. Entonces, un problema dinámico es aquel que puede presentar cambios en el desarrollo o procedimiento. En el caso de plantear el sistema de procesamiento de información para hacer una salsa verde, tomen en cuenta que pueden hacer una salsa verde muy sencilla o una salsa verde muy compleja. Si hablamos de una salsa sencilla, una salsa verde sencilla, pues entonces estaríamos hablando que los elementos básicos son chile, tomate y sal. El procedimiento más simple es echarlos a la licuadora y licuar para finalmente obtener nuestra salsa verde en un tazón. Este sería el proceso más simple. Pero si ustedes observan, hay muchas variantes de la salsa verde. En los datos de entrada se puede incluir chiles, tomate, sal y a lo mejor cebolla. Otro sería incluir la cebolla, el ajo y por último a lo mejor incluir el cilantro. Entonces, las variantes que presenta este problema puede ser bastante y por eso consideramos que son problemas de tipo dinámicos. Varían. En cuestión a los procedimientos, pues yo puedo simplemente tomar todos estos elementos y licuar. Pero hay quienes deciden hervir previamente los elementos. O hay otros que sazonan o hay otros que primero se muelen. Y a lo mejor por último, ya que está hervido, sazonado y molido, pues se licúa. Licuar todos los elementos para finalmente obtener nuestra salsa verde. Entonces, en la descripción de nuestro sistema de procesamiento de la información, tomen en cuenta que vamos a tener problemas de tipo estático y de tipo dinámico, aunque en nuestra mayoría de ejercicios que vamos a trabajar en este curso van a ser de tipo estático. Bien, con esto estaría finalizando la explicación de lo que sería el sistema de procesamiento de la información. En ustedes queda hacer como actividad adicional al menos 3 problemas que impliquen utilizar el sistema de procesamiento de la información. Consideren 2 problemas de tipo estático y uno de tipo dinámico. Si ustedes gustan, me pueden hacer llegar la información y yo previamente
les haré su revisión y determinar qué tanto han podido aprender y a utilizar este sistema de procesamiento de la información. Bien, nuevamente tomen en cuenta que este tema es importante, ya que aquí es donde ustedes van a poder definir cuáles van a ser los requerimientos mínimos necesarios para poder desarrollar su proceso y bueno, con ello su programa. Nos dejo con este video y pasemos al segundo video introductorio para el curso de la materia Fundamentos de Programación.